para tener después acceso a esta presentación. Les pido un poquitico de comprensión conmigo, tengo un pequeño problema de ponía. Estos días la cosa no estaba así como muy calmada el tema de clima. Bueno, vamos a abordar, este es nuestro último encuentro virtual, con el fin de ver la última fase de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, ya que yo tengo que reconocer que por unas modificaciones que se hicieron antes de la publicación del curso, se fue esta guía con un error muy grande. Yo creo que ustedes están un poquito asustados, pero eso es lo que quiero yo dejar claro. Previo a eso, pues debemos de reconocer que tenemos un tema complejo, que no tenemos sino 11 días a partir de hoy para hacer entrega de todo el documento. Cuando digo todo el documento, es ese documento que hemos venido trabajando desde la fase 1. Y en esa fase 1, pues ya en estas 5 debemos de tenerlo corregido, todas las situaciones. Además, pues adjuntar los elementos de esta última etapa. En particular son 2 elementos, ¿no? Y ahí es donde ustedes me van a poner el grito en el cielo. En el desarrollo de la actividad, en la guía dice que, de acuerdo a todo, la solución planteada desde la fase 2 se establecen planes de mejora. Ahora tenemos que establecer los planes de mejora corto, mediano plazo, como los planes de mantenimiento. Y después había una frase que dice, realiza la presentación del póster de su proyecto. Finalmente, por una decisión del del Comité de Apoyo Curricular, se resolvió que no se podía pedir para este curso un póster, sino un artículo científico. Por eso más adelante, en la misma guía, aparecen los elementos que nos pide lo siguiente. Es que nos está pidiendo la guía de forma clara y contundente, es que deben ustedes establecer un plan de mejora a corto y mediano plazo. Y aquí yo tengo que hacer una claridad grandísima. Y lo vamos a retomar más adelante. La primera parte de la fase 4 era establecer la ficha técnica del producto que va a solucionar el problema del proyecto. Resulta que la ficha técnica no es más que definir qué es lo que hace el producto, ¿no? ¿Para qué sirve el producto? Pero en la mayoría, los que ya he calificado, he encontrado que no, que es un Arduino Uno, que tiene un procesador esto, que tiene no sé cuántos puertos. No, eso no es el producto. Ese es uno de los componentes del producto. Y así cogieron que el sensor 1, que el sensor 2, que el sensor 3, que el sensor 4. Además, otros estudiantes, a pesar de que a lo largo del curso les fui recomendando, mire, ese proyecto, este es un curso donde solamente participan estudiantes de ingeniería electrónica e ingeniería de telecomunicaciones. Y ese proyecto, el trabajo de este proyecto para este curso es algo que tiene que ver con esas 2 ingenierías. Entonces, no que vamos a hacer una agendador de citas. Yo no le he encontrado la aplicabilidad dentro de los 2 programas, pero pues como no lo han ido corrigiendo, pues así lo han seguido llevando el proyecto. Ya no es hora para echarnos para atrás, pero la idea es de que ustedes tuvieran claro esas indicaciones que se dieron a lo largo del curso. Entonces, en el plan de mejoras, no es que me van a decir, no es que vamos a cambiar el microcontrolador que tenemos, que era un Arduino Uno, porque no trae Wi-Fi ni trae Bluetooth, entonces vamos a colocar un ESP32, un ejemplo, o vamos a poner un sistema un poco más robusto, entonces vamos a usar un Raspberry Pi
4, ¿no? Con 4 gigas de RAM y cosas de estas. No, eso no es un plan de mejora. Un plan de mejora es al producto en su capacidad de hacer. Que hacia adentro se necesita hacer una recomposición de componentes, es obvio. Pero el plan de mejora es, mi producto hoy me está midiendo la temperatura entre tal intervalo de grados centígrados, de grados Fahrenheit. Entonces, en ese intervalo, yo lo que necesito ahora es ampliar ese intervalo. Entonces, mi nuevo producto va a trabajar desde menos 20 grados a más 60 grados centígrados. Listo, ese es un plan de mejora. Otro, necesitamos garantizarle el sistema de alimentación al producto. ¿Qué es el sistema de alimentación? Pues las fuentes. Entonces, se diseñan nuevas fuentes para garantizar la carga de unas baterías de estados de litio o unas baterías de carbono o unas baterías de plomo, lo que sea. Entonces, ese es un plan de mejora a corto y mediano plazo. Porque lamentablemente para este curso, en este periodo, por haber sido tan nuevo y que teníamos que conocer los cursos previos, pues faltó algo que ustedes, yo lo daba por hecho y después me he venido enterando en las diferentes reuniones que cada quien ha tomado los cursos anteriores como muy en otras líneas. Y entonces yo daba por hecho 2 temas centrales. Uno, el producto mínimo viable y 2, el nivel de maduración tecnológica. El primero tiene que ver cómo lo va a recibir el cliente, si él se siente satisfecho con eso. Ejemplo, a mí ayer me dijeron, necesitamos que nos haga un interruptor crepuscular para encender las luces de los arbolitos que van a poner allá. Entonces les dije, ¿cómo lo quieren? Ese es eso es lo que llama la primera interacción entre el usuario y quien va a desarrollar el producto. No, que lo necesitamos que tenga esto, que aguante para tantas extensiones. Ah, bueno, entonces ahí ya empieza uno a decir, ya no necesito un adaptador de 5 voltios, 2 vatios o 10 vatios, sino que necesito una cosa de 30 vatios. ¿Listo? Entonces ahí empiezo yo a estructurar de manera clara y contundente mi producto. Entonces, ese es el producto mínimo viable. Si me piden, no, es que usted tiene que darnos 50 kilovatios, pues le voy a decir, no, qué pena. Eso primero compren un transformador y hagan un contrato con el proveedor de la energía eléctrica del edificio para que les provea un transformador de esa capacidad y con mucho gusto, pues hacemos el resto ahí para adelante. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que tener claro siempre. Ahora, ustedes diseñaron una solución. ¿Cada cuánto tienen que hacerle el mantenimiento? Entonces, ejemplo, Arduino Uno. Yo utilizo mucho el ejemplo Arduino Uno que es algo que se volvió de pan de todos los días. Entonces yo voy al datasheet del fabricante, aparentemente arduino.cc, pero los que compramos en la calle de 30, de 40.000 pesos, pues no cumplen con ese datasheet. Y ahí dice 1000 escrituras. Quiere decir que ese Arduino está en capacidad máxima de que yo le podré cargar 1000 veces un programa. Y muy seguramente a la escritura 1001 vez, pues ya se va a dañar el dispositivo. Entonces yo tengo que tener claridad con eso. Porque eso es lo que a mí me va a garantizar ese plan de mantenimiento que a la postre me lleva a mí también a garantizar el nivel de maduración tecnológica. ¿Cuántas horas ustedes han tenido un Arduino encendido para ver hasta cuándo se quema? Pues difícilmente uno tiene el tiempo para tenerlo, pero yo sí he instalado tanto Arduino Uno con sus escudos como el escudo de Wi-Fi, perdón, de Ethernet, y además el escudo de Bluetooth para poder hacer sobre escritura. O sea, eso se llama OTA, o sea, una actualización en línea. Y resulta que si las temperaturas se suben mucho, el dispositivo empieza a fallar bastante. Entonces no me garantiza a mí de golpe una madurez por allá de nivel 3 o nivel 4.
y lo que se busca es que estos productos nuestros estén sobre el 6 o 7 grados en los niveles de maduración tecnológica. Entonces, fíjense que yo allí debo empezar a establecer mi mantenimiento. Recuerden ustedes que hay varios tipos de mantenimiento. Correctivo, que es reemplazar cuando se dañaron las cosas. Hiciera un sistema embebido, pues tengo que empezar a buscar dónde estaba guardado el programita que tenía ese sistema embebido para cargárselo en el nuevo y poderlo instalar. O sentarme a volver la mente a escribir todo el código. 2, el mantenimiento predictivo. El mantenimiento predictivo a mí me dice el fabricante, este equipo después de 5.000 horas falla. Entonces, yo lo que hago es que con mi contador de usabilidad del dispositivo, en el caso del Arduino, ustedes deben saber que existe un contador ahí, está en milisegundos. Con ese contador que desde cuando arranca él empieza a correr, cuando llegue a cierto tope, él debe presentarme una alerta y lo que yo tengo que es correr y cambiarlo dentro de un rango. Pues obviamente no más esperar las 5.000 horas, sino que voy a esperar el 95% y voy y lo cambio. Y hay otro, es predictivo. Creo que de golpe tengo ahí una confusión de los dos términos. Preventivo, que es el que me dice el manual, y predictivo, que es el que me dicen a mí cuándo puede empezarse a dar fallas, porque ya ha habido información previa de que lo que dice el datasheet del fabricante no es tan cierto y entonces yo lo que trato es que a mí me falla cada 7 meses, entonces en el B6 voy y lo cambio. Son dos elementos parecidos, pero no son lo mismo. Hay una pregunta de alguien, JM ha levantado la mano, Juan Carlos Pérez. ¿Cómo está, profe? Sí, señor, ahí Bien, pues escuchando lo que nos pide acerca del tipo de mantenimiento y esto, pues, sí, pues yo entiendo un poquito de los términos de mantenimiento y en este caso, por ejemplo, el predictivo sería como evaluar la condición actual del equipo con referencia a los términos que el fabricante está entregando, que cada cuánto se va a evaluar esa condición y si está cumpliendo con lo que se requiere. Por ejemplo, en temas de mediciones, en caso de motores, el aislamiento tiene un límite condenatorio que te dice que, digamos, 1 mega es el máximo aislamiento, entonces pues hay que evaluar el equipo hasta que llegue a ese punto. Y ahí claro. sería el mantenimiento predictivo. Entonces, pues en este caso nosotros, Bueno, ahí, eh, ahí, ahí es donde existe la dicotomía, ¿no? Porque realmente ese tipo de mantenimiento, cuando el caso de los aislamientos de motores, no es predictivo, sino preventivo, porque lo da el datasheet o lo da el manual del fabricante. no, o sea, Lo mismo, sí, el hay dos mantenimiento tipos, predictivo, sí, el dime. mantenimiento predictivo está basado en las recomendaciones de fabricante que garantizan que el equipo va a estar en funcionamiento o va a estar correcto en Ujú, el tiempo que ellos dicen de vida del equipo. Por ejemplo, limpieza de hornera, ajuste de claro, hornera, cambio ese de es el algún preventivo. preventivo. Pero el predictivo sí Ese, es evaluar si el equipo está cumpliendo eh, con lo que está, para lo que está diseñado. Por ejemplo, sí, con la cuba en la bañera, por ejemplo, estos mantenimientos predictivos por lo general tienen como componente especial que se usan herramientas especializadas para detectarlo. Por ejemplo, vibraciones, temperatura. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos verificarlo. Entonces, los que se usan con herramientas para poder detectar a tiempo donde hay una desviación, ya sea de vibraciones o de temperatura, ahí es donde está el predictivo. Adelantarse sí. a la falla. Exacto. La idea es esa, es adelantarnos a la falla, ya sea por lo preventivo o por lo predictivo. ¿Por qué yo le digo que siempre hay una dicotomía? En el caso en telecomunicaciones, yo debo, dentro de mi mantenimiento preventivo, tomar datos del comportamiento de un enlace de radio. Ejemplo, los niveles de transmisión y los niveles de recepción en una determinada tramo del enlace o de la fibra óptica.
Y esos datos a mí me deben decir, todavía está dentro del rango que, y entonces ahí es donde viene, paso del preventivo, que era lo que tenía que hacer a diario, y paso a lo predictivo, que me voy a mis curvas y me dice, mire, está llegando a la parte inferior, que es lo que explicaba usted con lo del motor, del aislamiento, se va a bajar el aislamiento, va a estar por debajo de 1 mega, y entonces ahí en ese momento hay que actuar. Entonces fíjese que el predictivo está desarrollado más por esas curvas que normalmente los fabricantes no entregan, pero con la experiencia de los usuarios han ido construyendo mapas de curvas de comportamiento de los sistemas. Entonces ahí es donde, por eso les digo que existe una aparente dicotomía entre lo uno y lo otro. Lo que ocurre es que el predictivo es algo que yo me guío por lo que me dice el fabricante. Ejemplo, las centrales telefónicas nos decían, estoy hablando hace 30 años, hay que hacer ajustes de los relevos de facturación cada 32 horas. Entonces uno llevaba una piecita que lo que medía era la fuerza del resorte y ya anotaba uno los resultados y sabía que cuando esa fuerza, ya por experticia, porque el fabricante no lo decía, si se bajaba de tantos gramos por centímetro cuadrado, entonces yo tengo que sacar el resorte, colocar nuevo resorte y hacer la anotación que hubo un reemplazo, porque además se debe detallar esa parte. Entonces, por eso traigo este es un tema un poco engorroso y sé que Juan Carlos lo tiene claro, que nosotros tenemos que tener claridad de qué mantenimiento necesita nuestra solución, lo que ustedes plantearon como solución. Ahí es donde tienen que decir, no, es que nosotros pensamos que las resistencias de superficie que se instalaron en el PVC pues van a durar 100 años. Porque el fabricante de la resistencia nos dice que la curva de deterioro de la resistencia es a 100 años. Pero una cosa es la resistencia solita y otra cosa cuando yo la caliento, la sueldo, la conecto en una placa y ella va a seguir recibiendo ciertas temperaturas. Normalmente en los equipos electrónicos hay temperaturas de 50, 55, 60 grados centígrados adentro. Y todos los dispositivos deben de cumplir de que pueden trabajar a esas temperaturas. Si no pueden trabajar esas temperaturas, pues lo que yo tengo que hacer es garantizar un sistema de enfriamiento de todo el equipamiento, ¿ya? Entonces, todas esas cosas son las que ustedes tienen que planificar y hacer una recomendación de mantenimiento. Yo me acuerdo en las centrales electromecánicas de Siemens, que de las 52 semanas al año se tenían 50 semanas de acciones sobre los equipos. Y había equipos que cada 3 semanas o 4 semanas uno iba y hacía ajuste en ese equipo. Y hay otros equipos, digamos, las portadoras. Las portadoras son esos enlaces que se hacían de la central local para la central de larga distancia. Entonces ya había un pedazo de transmisión ahí y eso iban en diferentes frecuencias. Entonces uno medía la frecuencia de modulación y medía la desviación de esa frecuencia. Se llevaba, normalmente se tenían unas estadísticas en una distribución normal y de acuerdo a cuánto ella se desviara, o sea, la famosa desviación estándar, cuanto ella se desviara ya sabíamos que había que empezar a reajustar o cambiar muchas veces esas tarjetas, las tarjetas de las portadoras. Entonces, todas esas son cosas que yo debo tener siempre en mente, ¿no? En mi cuidado. Ahora, dentro de ese plan de mantenimiento también tenemos que tener como algo de lo que pueda ocurrir. Por decir algo, ustedes dependerán de un proveedor de Internet para conectar un dispositivo IoT a la nube. Entonces, en Colombia hoy en día la Comisión de Regulación de Comunicaciones y el mismo Ministerio de las TIC ha sacado unos listados o cada cierto tiempo saca unos listados de ese comportamiento. Eso se llama los acuerdos de niveles de servicio, en el cual se establecen las condiciones entre el operador y el usuario.
hemos encontrado que para el caso de los usuarios de a pie, o sea, para quien vamos y compramos un servicio y lo instalamos en la casa, pues esta circunstancia de tener disponibilidad de servicio los 30 días, las 24 horas, las 24 horas de los 30 días de un mes, no es tan cierto. En este momento está, si mal no estoy, para el periodo abril, mayo, junio, está en el 89, 90%. Eso quiere decir que hay un número de horas en las cuales ustedes van a requerir el servicio y no lo hay, por, por lo que sea, ¿no? Porque cayó un rayo a 200 kilómetros y se le alteró el, el sistema de pasar las señales de un sistema electrónico a un sistema óptico. Ejemplo, ¿no? Digo una bobada. Entonces, ahí tienen también que prever que pueden ocurrir cosas que no dependen propiamente del equipo y deben dejarlo claramente advertido. Es lo que siempre se ha dicho. Bueno, esos son los dos temas que yo pensaría que ya los debieron haber terminado en estos 2 días, 3 días que llevamos de abierto ya esta etapa. Ahora viene el punto grave, que es este punto 3, que está en la guía. Uy, que no me deja abrir esta vaina. ¿Qué pasó aquí? A ver si me deja mostrar. Si me deja mostrar. Bueno, pongamos ese puntero a ver. Usted fíjese que nos dice, escribe un artículo científico. Un artículo científico a nivel de desarrollo de su etapa académica, pues usted ya deben de estar en esas condiciones de poder escribir un artículo científico. ¿Y qué van a mostrar en el artículo científico? Pues los resultados del proyecto realizado, lo que hicieron. Y dependiendo de qué tan bueno es el artículo científico, pues podemos nosotros postularlo para que los publiquen en los working papers de la escuela. Para agilizar un poquito el proceso, hay un anexo que es el anexo 8, que ustedes lo pueden descargar de donde está la guía. Y es una estructura estándar de un artículo científico en un formato que se llama IMRD-ID, que es Introducción, Metodología, Resultado, Discusión. O sea, no hay mayores cosas. Y en esa parte, al final del artículo, pues hay unas recomendaciones. Y en esas recomendaciones, lo que solicitamos es que ojalá planteen elementos de innovación frente a lo que ustedes hicieron. Eso implica que deben contrastar lo que ustedes han desarrollado con otros productos similares. Y el último paso, que es el de todos los pasos, y que lo único que yo hago es regalar esos 10 puntos, porque pocos revisan lo que hicieron en las fases anteriores. Y entonces, hacer una revisión de todo el texto de las 100 páginas que ya deben de llevar más o menos, porque esto es exactamente cuando ustedes tengan un proyecto aplicado y lo tengan que entregar a la universidad y le tengan que asignar unos jurados, pues, es un documento similar al que tendrán que entregar. Entonces, por favor, hagan una revisión desde la fase 1. ¿Cuánto insistimos en que el objetivo, más adelante lo veremos, el objetivo general debería ser un solo verbo, y hay todavía objetivos en 2 verbos, que los objetivos específicos deben de hacer acciones, no tareas, y entonces por eso se enredan las cosas a veces. ¿Pregunta hasta aquí? Nada, nada, nada. Bueno, el artículo que tiene. El artículo tiene un título. Lo que siempre se nos ha pedido es que no sean el título de más de 15 palabras, pero si por alguna circunstancia que no queda tan claro, se puede incluir un subtítulo. No es recomendable. O sea, normalmente las entidades que publican artículos no permiten un subtítulo. No se pueden utilizar siglas, por decir algo, IDE, que es el sistema de desarrollo del Arduino, de programación del Arduino. Hay que especificar las siglas. No hay que usar jergas técnicas
que no en todo el mundo se llaman de la misma forma. Nos toca siempre utilizar un idioma universal técnico, ni tampoco las abreviaturas. Los nombres de ustedes o el nombre de ustedes, la UNAD, Colombia y su correo electrónico. Yo no sé si ustedes tienen el ORCID, los que estén en los semilleros de investigación deben de tener ya su ORCID, y eso es 4 o 5 renglones. El resumen nos piden que sean 350 o 250 palabras en el idioma del artículo, o sea, en español, y debe estar traducido al inglés como el abstract, como lo conocemos normalmente. Ahí se hace una muy breve descripción del problema, un objetivo del estudio, qué es lo que vamos a estudiar para resolver qué, la metodología que se utilizó, cuáles fueron los resultados claves y cuál es la conclusión relevante. Eso es lo que debe ir en el resumen, eso es lo que a uno lo lee y dice, bueno, voy a leer el resto porque está bien interesante, pero si es un ladrillo, pues hasta ahí llega la lectura. Las palabras claves de 4 a 6 términos. Si ustedes no logran determinar palabras claves, pueden ingresar a los tesauros académicos como MEX, DEX o el de la IEEE y ver cómo con el contexto de su artículo pueden determinar las palabras claves del artículo. O sea, no es traer de los cabellos palabras cuando pues, no estarían en los listados de estas organizaciones, de estos tesauros. Hasta ahí, digamos, es la portada, de cierta manera, del artículo. Ahora viene lo importante. La introducción, que es una contextualización del problema, una revisión breve de literatura relevante. O sea, ustedes revisaron 5 autores en el marco teórico, 5 autores en el marco conceptual. Entonces, aquí cabría cuál es el planteamiento del problema o si ese planteamiento del problema los llevó a una pregunta de investigación. No siempre en los proyectos aplicados se terminan con pregunta de investigación. En los proyectos aplicados se cuenta un problema, se describe el problema, mostrando claramente las causas y sus efectos o sus consecuencias, y esas causas son las que vamos a tener que abordar a través de un dispositivo electrónico, o a través de un sistema de telecomunicaciones o a través de un sistema telemático para resolver el problema. Después viene el objetivo general y los específicos si lo consideran pertinente, y por último una hipótesis si la consideran pertinente. Vuelvo y digo, si yo no tengo pregunta de investigación acá, difícilmente tendría una hipótesis. Después viene cómo fue la metodología. En muchos autores llaman materiales y métodos. ¿Cómo fue el diseño de la investigación? Cuando hablábamos de las fases o de las partes o de los momentos, pues, ¿cómo fue ese diseño? Si fue alguna metodología que ustedes hayan trabajado alguna vez, tipo Scrum o una metodología ágil que te permite ir avanzando en el proyecto y teniendo interacciones con el cliente para ir logrando pulir de acuerdo a la necesidad del cliente, pues ahí podría uno pensar que es una interacción ágil o Scrum. Si hay una población o muestra un universo de análisis, si el problema, muchos presentaron soluciones de conectividad para poblaciones rurales. Ahí tenemos una población, podemos hacer una muestra, podemos tener unas encuestas para determinar cuál es la demanda real de ellos. Lo mismo cuando cuando se va a hacer oferta de un servicio de telecomunicaciones, normalmente se hacen indagaciones de la demanda, el tipo de ingresos, cosas de estas para determinar hasta cuánto podrán pagar por un determinado servicio. Y aquí es donde aparecen todos estos elementos. Claro que en lo que ustedes han hecho, pues no vamos a ver cosas de estas, ¿no? ¿Qué herramientas, qué instrumentos y qué procedimientos utilizaron? Ahora no me vayan a poner aquí que alicates, que soldador, que no. Herramientas para la metodología. Se utilizaron encuestas, se utilizaron eh, datos geográficos, utilizaron el QGIS o hicieron Google Maps o cosas de estas. ¿Cuáles fueron los criterios de validez y de confiabilidad? Ustedes simplemente pusieron el sensorcito, lo conectaron al Arduino y lo pusieron a medir la temperatura, pero no tuvieron un termómetro
de instrumentación de calidad al lado para corroborar que lo que estaba viendo el sensor era cierto. No hicieron esas curvas de confiabilidad o de precisión entre el uno y el otro. Y si finalmente hay un tema de consideraciones éticas, acuérdense que a nosotros nos rige un tema bastante grande, el tema ético, y cuáles fueron las técnicas de análisis, que es lo que normalmente uno arranca contando. Esta es una investigación tipo exploratoria y va a ser de método cuantitativo porque vamos a obtener son resultados y vamos a ver qué pasa con la población que se va a beneficiar, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvieron? Si hicieron, lograron hacer tablas, lograron gráficas, descargaron todo eso y lo procesaron, por decir en MATLAB algo, y hicieron las curvas comparativas de, de lo que ustedes hicieron con lo que otros instrumentos hacen. ¿Cuáles son los datos relevantes y suficientes para responder a los objetivos de por acá? Estos objetivos específicos. Diseñar un sistema embebido para, bueno, ¿qué tanto fue el diseño? ¿Cuáles fueron las consideraciones o los criterios de diseño? Que es donde, vuelvo y yo digo, cuando yo estuve revisando el tema de la ficha técnica versus el desarrollo mismo, no encuentra uno esos eh, párrafos que me dicen, no, es que yo lo que necesito es medir tanto grados centígrados y entonces mi dispositivo lo he diseñado para que me los mida así. Encontré un diseño bien interesante con medidas milimétricas de cosas que estaba haciendo. Entonces ya dice uno, bueno, aquí tuvieron en cuenta todo. Lo otro, si hay una discusión, si ustedes hacen una discusión con logrando que haya una comparación con otros dispositivos similares, cuáles fueron las limitaciones del estudio y cuáles son las recomendaciones futuras. Sí, es que lo que hablábamos hace un rato. Y entonces al final pues vienen las conclusiones, cuáles fueron los hallazgos más importantes, cuál fue la relación directa a los objetivos o la hipótesis planteada. No se recomienda que no repitan tanta información, o sea, que se vuelvan como ingenieros bastantes centrados en los temas, sino que contar el problema y volverlo a contar después en la metodología y volverlo a contar en los resultados, no. Y se debe aportar valor para que el lector o campo de estudio. Digamos, estos son los elementos cruciales. Este cuerpo del artículo no deben de ser de más de 4 hojas. Normalmente no permite más de 4 hojas. Y ya al final, pues viene la carreta de siempre, el agradecimiento, el conflicto de intereses, si de golpe se presenta un conflicto de intereses, y las fuentes de financiación si las hubo. En este caso, pues se supone que no. Aquí yo tengo que ser claro antes de continuar con este punto. Hoy en día, la IA se nos metió hasta el tuétano. Y eso está bien. Yo soy de los que defiendo el uso ético, estético y de propósito de aprendizaje, la IA. Yo la defiendo casi a rajatabla en muchas discusiones que hemos tenido. Pero lo que pasa es que una cosa es hacer uso. Yo les llamo a mi secretario. Yo no uso una IA, sino 3 IAs. Y les digo a mis secretarios, si yo les creo para poder obtener algún documento, les creo todo un prompt que puede ser 1 o 2 páginas escritas y eso es lo que copio y le pego para que él empiece a trabajar. ¿Qué es lo que yo al finalmente quiero? Le estoy diciendo. Entonces, ejemplo, en Gemini le digo, yo quiero aprender y él tiene la opción de aprender y entonces empieza a interactuar conmigo. Este día le demostraba un desarrollo que hicimos en el año 2018 y que ese desarrollo por alguna situación no funcionó. Ya Anderson, ya le cedo no funcionó. Y entonces le estaba preguntando ahora a la IA qué era lo que ocurrió. Y fácil, mire, lo que pasa es esto, esto, esto.
pero usted cómo piensa que se podría hacer, no, pues cambio estas cosas así, así. Y fuimos creando un diálogo hasta lograr construir una solución. Entonces, hagan uso de la guía, pero no hagan lo que están haciendo. Les generó un código, lo copiaron y lo pegaron. Entonces, cuando yo voy a ver donde aparecen las anotaciones del código, lo primero es que me dice, este código te puede servir para otra cosa. ¡Chun! No, pues, todo fue copiado, o sea, no tuvieron en cuenta esas advertencias. Además, pues nosotros sí estamos en la obligación de pasar por sistemas de prueba y hay casos que 98% de uso de IA. Entonces, ahí tenemos que ser claros. Estamos, en otros cursos se están pidiendo que si usaron la IA, envíen el prompt y cuál era lo que buscaban con esa ayuda de la IA. ¿Qué era lo que estaban buscando? Y envíen el prompt. Pues sí, se nos aumentaría el trabajo, pero haremos una cosa mucho más académica, mucho más ética y mucho más en lo convencional de la educación. O sea, si nosotros queremos formar a las personas, no podemos formar copiadores. Es lamentablemente lo que nos está pasando con la IA. Anderson, qué pena no haberle cedido la palabra enseguida. Adelante. No, profe, es que un compañero me estaba pidiendo el enlace porque se había salido, pero ya se lo puede Bueno, compartir. bueno. Listo, listo. Gracias, Anderson. Entonces, o sea, para esto yo podría decirles, cojan el documento que ustedes han construido hasta ahora, entreguen eso a la IA a ver si le hace el artículo y le dicen que se lo hagan bajo ese. Es más, ustedes le dicen que sea, y bueno, lo que dijimos hace rato del formato, a volvernos aquí, se me saltó este formato IMRID. Y él le puede sacar algo, pero léanlo. Miren la bibliografía. Yo he pillado muchas cosas para no ponerme, porque a veces el sistema que tenemos para detectar abuso de la IA está congestionado. Entonces yo lo que hago es irme a los enlaces y probar enlace por enlace y resulta que ninguno de los enlaces funciona. Ya sabemos que eso fue en Pilot o en ChatGPT, versión viejita, y entonces él se inventa los enlaces y pone unos enlaces ahí todos locos. ¿No? Ojo con eso, porque lo que vuelvo y digo, lo que hemos tratado de trabajar durante el curso no es solamente que ustedes aprendan a generar el proyecto, sino que también ustedes tengan claridad en la parte ética del ingeniero. Yo supongo que ustedes en el primer semestre, en el curso de Introducción a la Ingeniería, les contaron de la ley que nos rige a nosotros los ingenieros y que ese ahí internamente hay un código de ética que nos obliga a nosotros a actuar. Nosotros no podemos salir a hacer lo que se nos venga en la cabeza para hacer cosas, porque obviamente si uno quiere innovar también tiene que respetar el tema ético. Entonces, esto es lo importante de la última parte del documento, estos elementos. Vuelvo y digo, plan de mejora a corto y mediano plazo, plan de mantenimiento correctivo, predictivo y preventivo. El artículo con estos 15 ítems, las recomendaciones, desarrollo futuro, las conclusiones y la referencia bibliográfica. No cogen y copien las del curso, por favor, porque yo sé que ustedes han estado trabajando con Arduino, con Raspberry, con SP32. Otros han estado trabajando con sistemas de desarrollo de software. Otros han estado trabajando con manejo de bases de datos, ¿no? Entonces, todos esos elementos no están en la bibliografía del curso. Ustedes tendrán que tener claro esa bibliografía. Y lo de siempre, lo que nos preocupa siempre a todos. Aquí lo puse en rojo, las especificaciones técnicas. Creo que en un alto porcentaje no he terminado de calificar. He estado, pues, por un lado, con un problema de salud, pero eso no me tranca a mí en no sentarme las 8 horas a trabajar, sino que también estamos con el alistamiento de los cursos del próximo semestre y se nos vence el 1 de diciembre.
como el cierre de las calificaciones de ustedes. Entonces, este es un puntico que yo los dejo para que ustedes hagan claridad. 2, los planos. Hay que hacer un plano bien hecho. Y eso lo ve uno cuando llegan a hacer los componentes prácticos de los 8 cursos que tienen componente práctico en telecomunicaciones o en electrónica. Ni siquiera leen las guías y cuando llegan, ¿qué vamos a hacer? Y resulta que hay que hacer un diseño y un diseño de más de 4 horas y el laboratorio se acabó a las 4 horas. Entonces, hagan planos, utilicen Proteus, utilicen cualquier cosa, pero que les genere unos planos leíbles y entendibles. Que en el Proteus no está el dispositivo tal. Ahí no sé, yo creo que hay más de 200 YouTube donde le muestran cómo hacer un dispositivo en Proteus y cómo volverlo animado. Y casi puedo decir hasta con la figura 3D, porque por lo menos Arduino 1 no tiene figura 3D y hay un video que yo creo que debe tener más de 1 millón de reproducciones de un cliente que coge una foto, un Arduino y empieza ya armar todo y cuando va a mostrar el impreso, muestra el Arduino real. Yo sé que eso demanda algún tiempo. Francisco Javier, adelante. No, yo quería aportar algo. En el tema de los planos, yo estuve intentando hacerlo con la versión de Pro Tools que usted recomendó y Sí, debido al no, licenciamiento no permitía el diseño del nuevo equipo. Lo terminé haciendo con otro software, pero Pro Tools, el que usted nos indicó, no, no. no, es que ese Proteus sí lo permite, pero él lo primero que hace es recomendarle que vaya cuando uno busca un dispositivo que no, entonces abajo le aparecen unos enlaces para que uno vaya y busque en esos enlaces y aparece. Siempre aparecerán la mayoría, pero sí se puede hacer. En ese dispositivo sí se puede hacer. Adelante, Anderson. Yo tengo un inconveniente y es que estoy simulando un SP32 en Proteus Sí, y no me lo ha permitido porque, bueno, pues cuando va a simular el SP32, como tal, el código yo estoy ejecutando el código pues con el IDE de Arduino, ¿cierto? claro. Para pues sacar el archivo .exe. Pero cuando le doy en el IDE de Arduino, cuando le pongo la placa de, de SP32, esa placa no arroja el archivo exe. Hay una librería que pues es pública y permite simular un SP32 genérico, pero cambian demasiadas cosas y es casi El walking, imposible. me Es imagino que me casi, está hablando. El walking, el walking. es casi imposible emular el Yo SP32 quería en Arduino ahí aportarte algo. y lo que hice yo Porque fue pues usar la placa Arduino Sí. y modificar el código para usarlo con Arduino. Pero sí tuve ese problemita. No, en el Proteus hay, o sea, no en el Proteus, porque ya hoy en día están los genéricos de SP32 para Proteus. El gran problema ha sido la actualización de los IDs de Arduino. Creo que en el 2.3.6, no recuerdo en qué versión está en este momento, ya ellos no permiten ver la placa SP32. Le toca a uno molestar, ¿verdad? Y colocar las URLs donde estaban esas placas para que le permita que se abra el Arduino, el ESP32 genérico, que es ESP32DB, ¿no? Que no sea ESP32S2, S3, ¿no? Porque esos sí aparecen en el ID de Arduino. Entonces, ese es el Sí, problema que se tiene con Arduino. Le toca a uno buscar una placa genérica, las que aparecen ahí, no de la SP32 propia de Arduino, que ya ellos la tienen, sino que toca es con una de las genéricas que sí deja trabajar con esa y bajar ese text de allí y llevarlo. Lo otro es desde el mismo ID de Arduino, ir por programa
y decir que que le deje ver los archivos anexos de la programación, como el HX. Entonces le dice dónde está almacenado. Entonces le dice que si con el cargador viejo o normal, entonces él le bota los dos y usted coge, pues, toca coger el Ahí que es no donde diga tengo el que- bootloader, ¿no? El porque, cargador bueno, viejo no le funcionaría en Proteus. porque, o sea, tengo ese, o sea, yo ya tengo toda la placa, tengo todo funcionando Sí, en físico. O sea, yo ya tengo el prototipo funcional. sí. Eh, yo, pues yo hice lo que fue la protoboard, perdón, la PCB, yo la diseñé pues un poquito, como lo aprendí hace mucho tiempo, yo lo hago con Corel, Claro. hago el esquemático, hago todo. Pero entonces, bueno, cuando vengo a simularlo, ya como tal, como para hacer la simulación más visual y todo en el proyecto, tengo el problema, bueno, cuando lo voy a hacer con porque Arduino, perdón, el SP32 trabaja con el archivo .bin, ¿no? Sí. Y cuando, digamos que yo del IDE de Arduino conecto al SP32, envío el archivo funcional, trabaja, hago las modificaciones porque pues sí he tenido problemas cuando cambio, por ejemplo, de fuente de alimentación, los Ujú. valores en el voltaje que me muestra la pantalla son diferentes. Entonces, pues ahí tuve que anexar una línea en el código para poder Mm, como ajustar y recalibrar el voltaje que se muestra en pantalla versus con el que me arroja la fuente. Pero claro. en el ESP32 que está en Proteus, ese ESP32 no recibe archivo bin, recibe archivo .exe. Y Claro, y el ID, como lo sí, recibe Proteus para el Arduino, .exe. exacto, pero entonces cuando yo desde el SP32 de Arduino no Sí, me arroja archivo .exe, no lo bota por ningún lado. Ya lo busqué en los temporales, me puse no. línea por línea a buscar el archivo, la dirección y no lo saca. Oye, es que eso va. Entonces, Ayer precisamente estaba un compañero de ustedes molestando por eso. Y le dije, ¿usted tiene habilitado todos los archivos ocultos de su carpeta de Windows? Que sí, pero no aparecía. Cuando se lo habilité, encontramos en el archivo de usuario, bueno, local, nos fuimos a Arduino y ahí sí estaban todos los códigos. O sea, lo que pasa es que por cada programación bota un nombre larguísimo. Entonces uno lo que debe buscar es sí, por fechas, porque no es el nombre que uno le da normalmente al sketch que uno hace. Ese es uno de los problemas que tiene. Pero sí he encontrado eso que me dices del ID de Arduino, he encontrado que para muchos ESP32, especialmente para los primeros, los ROM-32, el DevKit versión 1, ya no funciona. Y resulta que el que está en Proteus creo que es el ESP32 32. DV Kit B1. Es tan genérico que y ya con el ID de Arduino no está funcionando. Y yo lo he probado porque yo tengo varios ESP32 de esos viejitos y no, me toca siempre tener de reserva, tengo la versión 1.8 algo y la versión 2.0 del ID de Arduino, pero la última versión ya no. Lo otro que he hecho es usar cloud.arduino.cc, pues ahí me doy de alta y le digo que me ayude porque él tiene ahí una ayuda de inteligencia artificial que me ayude con el código, pero cuando le doy el equipo, cuando le doy el dispositivo, empieza a poner problemas. Hasta la misma ahí guía de que tiene el Arduino Cloud. No, yo sé que esos son problemas y que cuando uno se casa con un tema muy específico como Arduino era hardware libre y software libre,
pero si ustedes ven que la competencia es bárbara porque aparecieron cualquier cantidad de dispositivos similares al Arduino, entonces ellos también se han ido cerrando. ESP32 ya tiene sus propios simuladores y sus propios programadores. Lo otro, utilizar Python o MicroPython, pero pues eso también toca hacer un proceso grande para poder tener todas las librerías accesorias, no solamente la de los dispositivos, sino las accesorias mismas de Python. Hay muchas. Ese TensorFlow no funciona en todas las versiones de Python porque TensorFlow es de Google. Pues hay muchos problemas para eso, ¿no? Entonces yo comprendo esa parte. A mí esta cosa se está volviendo de peloteras de grandes donde nosotros simplemente somos los perdedores. Es allí donde nos toca hacer un esfuerzo grande. Porque yo ayer, precisamente, un Ya, compañero de ustedes estaba con un tema de otro curso y logramos hacer una simulación con el SP32 y con el Proteus de la universidad. Yo utilizo un Proteus, no el de la universidad, pero en el otro equipo sí tengo el Proteus de la universidad y lo que yo hago es que cada vez que me permite, pues yo, que no aparece un dispositivo, lo descargo tal como está ahí, aparece ahí y él queda instalado. Por eso se pedía que cuando uno instalara el Arduino, el Proteus no tuviera instalación previa de Proteus para no entrar en conflictos. Entonces son cosas como esa. ¿Más preguntas? Bueno, esto era lo viejo. ¿Quiénes de ustedes, esta es la pregunta que ya he hecho varias veces y hasta ahora no he tenido la primera respuesta, ¿quiénes de ustedes van a presentar proyecto aplicado como opción de grado? ¿Ninguno? Bueno, es que el 65 están Hola, profe. participando 7, ¿sí? Yo estoy presentando proyecto aplicado. ¿Sí? Sí. Ya me asignaron, pues, por los temas de estar terminando el semestre y eso, pero me asignaron director Asesor. recientemente. Sí, eso. La Sí, última sí. vez habíamos hablado y decía que no me habían asignado. Usted me dijo, no está raro porque lo asignaron hace Sí, tiempo. Pues sí, ya me lo asignaron, pero pues no he tenido oportunidad de seguir de con el proceso interactuar. porque estaba acá ocupado. Sí, no, pero es importante, no lo vaya a dejar porque a mí me asignaron uno hace 2 meses, le he escrito a los estudiantes y esta semana que pasó me llamaron de Bogotá para ver cuántos proyectos yo tenía asignados y cuando voy a ver no tenía sino uno. O sea que ese otro nuevo me llegó el correo y después desapareció. Es más, ya no encuentro el correo, es que yo no sé si yo se lo reenvié a los interesados y cuando uno reenvía desde el correo institucional parece que hay un tema ahí de seguridad, ¿no? Pero yo también pues tengo, en esos temas, disculpa compañero, Sí, en esos diga, temas sí. se supone que el asesor o el tutor o director, no sé, se debería de poner en contacto con uno o uno es el que se debe poner en contacto con... Son ustedes porque fíjese lo que yo le estoy diciendo. A mí me llamaron de investigación de la escuela, pero le hemos asignado tal proyecto y entonces yo de una vez llamé a los clientes esto, les dije que revisaran, pero ellos es el día que ni me han contestado, les he escrito de todo. Creo que uno de ellos se fue para el Canadá, no sé para dónde, y el otro pues trabaja como esos turnos de 20 por 7, entonces no me ha dado respuesta. Entonces ahí sí, yo le recomiendo que si usted tiene el nombre del asesor, escríbalo, Y escríbale en al... donde ve uno la información de contacto de ellos. Ustedes entran en el campus, yo no puedo, voy a ver si aquí me aparece a mis grados, y ya les comparto. Ya comparto, compartir pantalla. Entonces, ustedes entran a grados, aquí a esta parte de grados. Vamos a ver a mí qué me sale. Ahora, esperar, inicio, académico, trabajos de grado director. Esto es lo que me sale a mí. Es de un estudiante que tampoco, meses que no hablan.
Entonces, a él debe tener algo similar a esto. Y aquí por lo menos tenemos la jurado y la líder nacional, Margarita María Pineda, pendiente de jurados. O sea, desde el 26 de junio no hemos podido jurados porque se devolvió el proyecto por un error que se cometió ahí. Entonces, a ustedes en el correo que les debió haber llegado el nombre de su asesor. Les debió haber llegado es que como a mí me asignan de otros programas, lo que me tiene así como medio enloquecido, ¿no? Mira, aquí Disculpe, tengo el otro tutor. proyecto. Disculpe, yo acabo de entrar a revisar y Sí. nos aparece un poquito diferente. Nosotros nos toca abrir como tal todo el proyecto y en la parte de abajo del proyecto, luego de que se Acá en la carga todo el propuesta. cronograma, Acá en la propuesta. ahí aparece el nombre del tutor asignado. ¿Le está apareciendo el nombre del tutor asignado? Abajo dice cambio de estado. Sí, míralo, mira, aquí, miren esto, lo que yo le estaba mostrando. Estos señores lo subieron, después fue a un revisor asignado, ese revisor me lo entregó a mí, ya me lo asignaron y el 23 de septiembre pues ya empezó la ejecución, o sea, a partir de esta fecha es que empiezan a correr los 6 meses. Pero fíjese, nosotros el contrato mío, o sea, yo salgo a vacaciones el 23 de diciembre y regreso el 16 de enero. Entonces, este señor tiene que matricularse para el siguiente periodo porque no han subido nada. Ellos no han hecho entrega de nada en los foros, ¿no? Profe, En este entonces, foro, aquí ellos deben de escribirnos, ¿no? Porque aquí es donde está la calificación que le colocó el evaluador en su momento. Aquí es donde ustedes deben empezar a subir sus avances. Y si tienen profe, anexos, aquí ustedes pueden decirle que es documento de avance o documento final. Hay que tener mucho cuidado en esto, ¿no? No vayan a darle documento final a un avance, porque el documento final enseguida se va para asignación de jurado, le asignan el jurado y vienen los líos que yo tengo con ese caso primero. Estos señores, les he escrito, me toca que ya en estos días con calificaciones ya es complicadito, pero ya nos toca. Una consulta. Señor. Yo no voy a hacer el proyecto aplicado. Yo estoy interesado un poco por hacer pasantía. Quisiera que si me podría explicar un poquito acerca de eso. Yo le explico todo lo que quiere la pasantía. Bueno, mi duda más que todo, una principal duda que tengo, que parte de todo, es cómo puedo verificar mi promedio académico dentro del... Porque ya se lo verificamos. Claro que estas ya son consultas extras. Regáleme su número de cédula. 1-100. 1-100. 693. 93. 693. 693. 949. No, perdón. Está 1-100, 693, 949. Bueno, 1-100. 693. 93. 949. No le copié los últimos números. 693, 949. Es 693. 693, 949. Vamos a ver qué nos dice don Francisco Javier Martínez. Entonces yo puedo ir aquí a historia. Bueno, es que no lo puedo mostrar porque es su documento privado, por eso no estoy compartiendo la pantalla. Me dice que su promedio hoy. Ay, fue puchica, ya no lo ponen. Ya no le colocan el promedio, lo quitaron de acá. ¿Y esto qué pasó? Ese es el inconveniente. Yo no lo he podido encontrar en ningún lado. No, pues es fácil. Usted coge y suma todo y lo divide por el número de cursos. Pero tiene que sumar también los cursos que perdió y eso es el lío. Bueno, no ha perdido ninguno. En este momento los que tienen matriculados.
Ah, no, sí, sí están los promedios por periodo, 4.76, 4.47, 3.91, 4.10. Sí cumpliría, a ojo de buen cubero, ¿no? Sí cumpliría con el 4, sobre la nota 4. Pero ¿qué es lo que ocurre? Para que tengan claro esto. La pasantía es un proyecto aplicado específico. La gente dice, no, es que yo estoy trabajando con la empresa de Pepito Pérez, ya yo hago embolsar piedras. Entonces, mi proyecto va a ser eso, mejor embolsar piedras. No. El proyecto es que la empresa donde usted va a hacer la pasantía no es la universidad que le va a conseguir una empresa y le va a decir váyase para allá, no. La empresa donde usted va a hacer la pasantía la tiene que conseguir usted. Debe usted con la empresa llegar a un acuerdo qué es lo que requieren de usted en esa empresa. Y ellos allá asignarán a un profesional para que lo acompañe. Y la universidad, una vez usted hace todo el proceso y se lo aprueban, la universidad le asigna un asesor con unos informes de acuerdo a cómo se pongan de acuerdo. Normalmente nos dicen que es un informe mensual. Uno debe verificar. A mí me pasó y lo tengo que decir. Un estudiante que una empresa X y cuando llega ya la tenía haciendo tablas de Excel y de lo otro nada. Entonces yo dije, bueno, ¿y aquí qué van a hacer, no? Entonces la idea es que ustedes tienen que desarrollar algo nuevo, no es algo que ya esté en la empresa, no. Tienen que meterle julepe en un proyecto de mejora, de mejoramiento de algo de esa empresa. Entonces la empresa es la que pone finalmente las condiciones. Él es el cliente de ustedes. Nosotros somos sus calificadores, sus evaluadores, pero la empresa es quien va a recibir el producto final de parte suya, con el asesor, obviamente, de la universidad. Y en eso, pues, cada asesor tendrá su forma de hacer las cosas. Yo sí los invito a que las pasantías tienen un proceso un poquito más engorroso porque no es solamente subir la propuesta como la hizo Anderson. Fue Anderson el que me dijo que había subido la propuesta, ya se me olvidó. O Francisco, no recuerdo, o Ángel. No es solo subir la propuesta, sino que también hay que subir esa carta de intencionalidad que hace la empresa diciendo que requiere a un estudiante del programa tal para que desarrolle tal cosa durante tanto tiempo. Recuerden que lo máximo 640 horas, si mal no está en el reglamento estudiantil, no lo recuerdo en este momento, hay que tener claro todas esas cosas. Y cuando se hace la evaluación, le ponen mucha lupa a todo lo que está escrito, porque lo que está escrito en lo que usted propone es lo que la universidad después va a revisar. Entonces, en eso deben de tener cuidado. Ángel, adelante. Profe, tengo varias preguntas. Sí, sí. Pues yo creo que como la mayoría de los compañeros terminamos esta asignatura y ya terminamos todo el plan de estudios. En el caso de que estemos todavía realizando el proyecto aplicado, tenemos que seguir matriculando. Sí. Tienen que hacer matrícula, una matrícula que es de continuidad académica, se puede hacer por 2 veces, o sea, 2 periodos normales, pagan el seguro. Bueno, en este momento está en 9.000 pesos, de golpe el otro año está en 10.000. Pagan el seguro y porque para poder que el asesor los atienda, ustedes tienen que estar matriculados y para poder presentar su sustentación o solicitar jurados previamente y después sustentar, debe estar matriculado, si no, no le abren la oportunidad de sustentación. Tenemos el problema que ahora el 22 de diciembre tenemos 10, 12 sustentaciones y de las que habían, de las que yo conocía, hay como 4 que no se han matriculado. Entonces ahí a esperar a que vuelva a haber fijación de fechas para sustentaciones. Recuerden que eso aparece en el cronograma que establece la universidad para el año 2026, que ya arrancó, porque arranca en septiembre de este año y termina el 12 o 13 de diciembre del próximo año. Entonces, siempre Vale. se debe pagar continuidad académica. Ahora, si ustedes están haciendo créditos de posgrados y dejan pasar las 2 matrículas, la tercera matrícula tiene que pagar 2 créditos de valor del posgrado como continuidad académica. Si es un trabajo aplicado, un proyecto aplicado, pagan 2 créditos de
pregrado, ¿no? Eso tengo que hacer claridad también. Vale, son 2 créditos. Sí. Otra pregunta. Cuando el proyecto ya dice que está en ejecución, me pareció entender que uno tiene 6 meses para hacerlo. No, hasta un año. Hasta un año. Lo recomendable es que, pues en 6 meses, si ha tenido una buena asesoría, se llegue a cabo. Yo tengo un caso Vale. de un estudiante de maestría que duró 2 años y se matriculó este semestre que está terminando, pero a mí me vino a escribir iniciando octubre, que estaba matriculado y que lo único que le faltaba era. Entonces yo le dije, pues a mí esa asignación me la quitaron. Entonces hablé con el líder del programa de maestría. Me dijo, no, ahí está, usted no lo hemos borrado de ahí. ¿Que entonces qué hago? No, pues sígalo atendiendo. Entonces vuelve y me manda el mismo documento, le hago la solicitud que haga las correcciones de acuerdo a la norma de la universidad. Hay un documento que llama norma SAPA UNAD, versión UNAD, y hay que cumplirlo a rajatabla, o si no, se nos pegan de ahí y no nos dejan pasar, y máximo para maestría. Y le dije ya, y un tema de la sustentación misma de los resultados, porque es que yo no puedo decir que obtuve resultados, pero sin ninguna argumentación, sin ninguna demostración que están los resultados. Entonces ahí tenemos ese pequeño enredo y espero que de aquí al 22, porque está pronosticado para el 22 de diciembre su sustentación. Entonces, yo sí los invito a que sean muy juiciosos. Realmente la universidad les da un año. Por eso le digo, dos periodos académicos continuos, que son 2 semestres. ¿Ya? Una última pregunta, profe. Con gusto, Javier. Ángel, Ángel, eh, voy yo. en el proyecto, pues, bueno, si ya sale el tutor asignado y pues ahí no hay como forma de enviarle un mensaje directo al tutor, sino es como una opción que dice foro. Esa es la forma en la que uno se comunica con él. No, mira, yo les voy a dar un consejo. Miren el nombre del tutor. Miren el nombre del tutor. Coja nombre, punto, primer apellido, @unad.edu.co y escríbanle. ¿Ya? Cuando ustedes están en el correo de la universidad, ustedes colocan el nombre, punto, apellido, enseguida les aparece. A veces aparece en el nombre, si es de 2 nombres, le aparece la primera inicial en el nombre, punto antes de. Pero normalmente para nosotros los tutores es nombre, punto, apellido. Si ustedes miran el caso mío, es Pedro Torres Silva, aparece Pedro.Torres y una S adicional de Silva, porque ya existía una cuenta con el mismo nombre. ¿Ya? Ya existía una cuenta con el mismo nombre. Entonces, pero háganlo. Si tienen alguna duda, escríbanme por Team y yo les busco el correo de ese docente. Porque no somos muchos en Electrónica y Teleco. Somos, pues sí, somos hartos, pero no una base de datos de 1000, ¿no? Hablamos por ahí de 200 o 100 y piquito de docentes a nivel país. Y normalmente nos asignan a los que ya llevamos algunos añitos, ¿ya? Entonces, me escriben, me dicen, mire, el nombre de mi tutor que aparece ahí, el de mis asesores, entonces yo enseguida les consigo el correo. ¿Listo? ¿Mm? ¿Sí me escuchan? Aló. Sí, señor, lo estamos Sí, escuchando. señor. Gracias. Ah, bueno. Bueno, si no hay nada más, entonces nos veremos. Téngame paciencia con la calificación hasta el lunes. Ahí voy de a poquito porque tenía que entregar hoy 5 OVAs y no sé qué pasó con este Windows 11, se ha sido una locura. Pero ya logré. Me tocó meterme a editar el index de un HTML para hacer una corrección porque no había de otra forma. Muy enredado el tema con el Windows 11. Se actualiza y enseguida muchos programas viejitos como el Proteus dejan de funcionar. Ese es un lío grande. Bueno, que descansen y dentro del 8 de diciembre creo que es festivo, ¿no? Es el último día de entrega de esta actividad.
Voy a Bueno, tener profe, la- yo tengo una pregunta ahí ya Gracias. por fuera de pronto de la grabación. Regalar un minutico. ya la quité, ya la acabo de quitar la grabación.